Buenas tardes, amigos. Voy a continuar con la lectura del libro Marketing Enfoque América Latina. A ver, estamos en el capítulo 3. Título: Comportamiento de los consumidores y segmentación de mercados. Capítulo 3, la página 55 según el libro, y según Google esta es la página 71. Bueno, entonces empiezo. 1. Comportamiento de los consumidores. Es posible decir, por la trascendencia que reviste, que el consumidor constituye el elemento más relevante de la teoría del marketing, puesto que esta concepción establece la diferencia entre la orientación comercial hacia la producción o la venta y la dirigida hacia el marketing. La orientación hacia la venta o la producción es aquella que parte de la consideración de la capacidad que poseen los individuos o las empresas para producir un bien o un servicio y luego buscar a quienes se les puedan transferir comercialmente. En cambio, en la orientación hacia el marketing se parte precisamente en sentido contrario, puesto que primero se averigua cuál es la necesidad de los individuos que los individuos quieren satisfacer, para luego de conocer esta necesidad, buscar la manera de producir aquellos bienes y servicios que podrán satisfacerla. Índice 1. Comportamiento de los consumidores. Son aquellas actividades externas e internas de los individuos dirigidas a la satisfacción de sus necesidades mediante bienes o servicios. Índice 2. De esta forma, al aludir al comportamiento del consumidor, además de hacer referencia a un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios, se trata también por una parte de actividades que pueden ser externas, como la búsqueda de un producto, su compra física y el transporte del mismo, y por otra de actividades internas, por ejemplo, el deseo de un producto, la lealtad hacia una marca o la influencia psicológica producida por la publicidad. Esta actividad o este comportamiento implica un proceso que parte de la existencia de una carencia, el reconocimiento de una necesidad, en la búsqueda alternativa de la satisfacción de dicha necesidad, en la decisión de compra, la compra del bien y en la evaluación posterior del mismo. Como ya hemos visto, existe una diferencia importante entre lo que se denomina consumidor y lo que se llama cliente. Consumidor puede considerarse a aquel individuo que usa o dispone finalmente del producto o servicio en cuestión, mientras que cliente es aquel que compra o consigue el producto El marketing debe entonces favorecer al consumidor. El punto está chiquitito, amigos. Ya bueno. El marketing debe entonces favorecer al consumidor. Así es. Porque en el largo plazo, si el consumidor no está satisfecho, se va a quejar, va a dejar de usar el producto, entonces va a dejar de pedirlo, etc. 2. Modelización global del comportamiento. A pesar de reconocer la importancia vital
del conocimiento del comportamiento del consumidor para alcanzar el éxito de las actividades de marketing, su puesta en práctica no es tan simple como parece. Sin embargo, aunque el comportamiento de los individuos sea una manifestación de una gran cantidad de procesos internos altamente complicados e imposibles de abarcar y desentrañar en su totalidad, resulta provechoso hacer los esfuerzos necesarios para acercarse lo más posible a su conocimiento. Aquí está el índice 1 que dice Darmon, René, Michel Laroche y John B. Petrov. Le Marketing, está en francés, amigos. Índice 2 dice Arellano Rolando. Esto proviene de un libro que se llama Consumidores o Clientes, Marketing o Venta. Revista 1 de 2 de Marketing, mayo de 1988. Pueden buscarla, amigos. Pueden buscar la revista. Bien. Pasamos a la página 56. Muchos autores han tratado de elaborar un modelo del comportamiento de los consumidores con el fin de poder explicar y en algunos casos prever la manera de comportarse de los individuos en el plano comercial. Pero si bien los modelos propuestos evidencian bastantes similitudes, muchos de ellos resultan algo complicados, al responder más bien a una necesidad teórica que a una práctica. Por ello, se ha propuesto un modelo simplificado que busca explicar el proceso de comportamiento de los consumidores en función de las influencias que reciben estos a cada momento. Figura 3.1. Aquí está la figura. Sáquenle su pantallazo, amigos. Aquí han puesto, clima, altura, temperatura, medios de comunicación. Por acá hay otro cuadrito que dice, dentro del cuadro general, ¿no? Está dividido en cuadritos, por decir, ¿no? Situación económica, productos, equipamiento comercial, publicidad. Aquí al centro hay unas cajitas pequeñitas, dice carencia, necesidad, motivación, comportamiento, actitud. Encima de esas cajitas pequeñitas dice deseo, aprendizaje, etc. Acá debajo otras cajitas, sexo, raza, edad, condición física, sensación, percepción. Otra, clase social, grupo social, familia, valores, cultura. Todo eso influye. Figura 3.1, modelo global del comportamiento. Todo eso influye en el comportamiento. ¿En qué medida? ¿Cómo se relacionan unos con otros? ¿Y cómo llegan a ese comportamiento, esa conclusión, Bueno, vamos a ver. Dicho modelo se basa en dos dimensiones centrales. Las variables centrales de proceso que corresponden al comportamiento individual interno, cuadros en verde. Estas variables que desembocan en la decisión de compra son influidas por una serie de variables externas y por algunas variables personales de procesamiento externo, específicamente las sensaciones y la percepción. Las variables externas que influyen sobre el individuo en el proceso de decisión de compra. Punto. Estas variables, que llamaremos variables periféricas, pueden ser físicas, biológicas o sociales. Si bien todas ellas influyen de alguna manera en todas las variables de proceso, su acción es más fuerte sobre algunas de ellas. Por una parte, tenemos el proceso central, el que se inicia con la carencia de algún elemento vital para los individuos. La percepción interna de esta carencia da origen a la necesidad, lo que ocurre cuando se llega a un cierto nivel de carencia.
la cual a su vez genera una orientación hacia la satisfacción, es decir, motiva al individuo para satisfacer su carencia. Como resultado de esta motivación, el individuo realiza un primer comportamiento que, de alguna manera, es un comportamiento instintivo, lo que le permitirá conocer ciertas características de la realidad exterior. Es decir, se efectúa un aprendizaje, el que le permite a la persona tener elementos que le servirán para evaluar mejor el entorno posteriormente. Durante el proceso de aprendizaje, el individuo se ha ido formando una imagen parcializada de las cosas, le gusta o no le gusta, que se llamarán actitudes, las cuales, una vez generadas, tendrán un efecto retroactivo importante, influyendo sobre los individuos, creándoles motivaciones sin que existan necesidades evidentes. Finalmente, las actitudes, al influir sobre la motivación, darán origen a un deseo, es decir, a la orientación hacia la acción, en función de un producto o situación específica. Por otro lado, en el interior de las variables periféricas existen variables biológicas y geográficas, las que, si bien afectan fundamentalmente a los individuos en sus niveles de carencia, también afectan a las necesidades. Es en este nivel en el que se dan los primeros elementos de procesamiento personal, mediante las sensaciones y, en cierta medida, también la percepción, la que presenta mayor relación con la experiencia personal del sujeto. La motivación es fuertemente influida por las variables sociales, en la medida que la orientación a la satisfacción de las necesidades va a depender mucho de las influencias que reciba el individuo de su grupo social. Además, finalmente, mientras las variables comerciales, oferta de productos, existencia de sistemas de distribución, la publicidad, etc., van a influir fuertemente sobre la motivación. Las variables como la cultura, basada en los valores y costumbres sociales, lo van a hacer sobre las actitudes de los individuos. Ahora, luego de haber presentado de manera general y resumida el modelo, explicaremos de forma más detallada sus variables constituyentes más importantes. Sin embargo, antes de analizar los aspectos específicos del modelo, debemos señalar que no se ha buscado desarrollar ciertos aspectos teóricos de este, esencialmente psicológicos, ya que antes de explicar la psicología del consumidor, más bien se intenta presentar una revisión panorámica y aplicada de los principales determinantes de la conducta de consumo. 3. Las sensaciones. Las sensaciones conforman las vías de comunicación entre el individuo y los demás, y entre los individuos y las cosas. Es mediante las sensaciones que el hombre tiene acceso a los productos o servicios que le ofrece el sistema económico de su entorno. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a un estímulo simple de los órganos sensoriales. Esta definición supone la existencia de por lo menos 3 elementos: un estímulo, un órgano sensorial y una relación sensorial. 3.1. Los sentidos. Normalmente se considera que existen 5 sentidos: la vista, el oído,
el gusto, el olfato y el tacto, con lo que se dejan de lado o no se difunden con igual magnitud dos sentidos aparentemente menos importantes: el vestibular, que sirve para mantener el equilibrio, y el sinestésico, que hace sentir el movimiento del cuerpo. El vestibular tiene que ver con el tímpano, creo, amigos, por ahí, porque hay algo en el oídito que me parece que tiene que ver con el equilibrio. Y el sinestésico, que hace sentir el movimiento del cuerpo. ¿Y ese dónde está? ¿Dónde está ubicado? Preguntémosle a ChatGPT o a Gemini. Aquí trabajamos con los dos. Ya. 3.1.1. La vista. Este es uno de los sentidos más importantes, pues permite ubicarse espacialmente, calcular distancias y darse cuenta del medio. Además, permite discernir el tamaño, la forma, el volumen, el brillo y el color de los elementos del ambiente. El estímulo físico de la vista es la luz. La sensación del color está determinada por la amplitud de onda de luz y la brillantez por la intensidad de esta última. Interesante, estamos aprendiendo también de física, amigos, estoy recordando. Pero no recuerdo cuál es la amplitud y cuál es la amplitud. ¿Es hacia lo horizontal, hacia lo ancho o hacia arriba, a lo vertical? No me acuerdo, siempre me confundo. Bueno, luego reviso. 3.1.2. Su función más relevante es relacionadora e interviene de modo significativo en la comunicación oral. Una de las características más importantes en la especie humana. El estímulo para la audición se debe a partículas de aire comprimidas y enrarecidas, llamadas ondas sonoras. El número de ciclos de compresión en rarificación en que una onda viaja en determinado periodo se llama frecuencia y corresponde a la sensación del tono. La medida de presión que una onda ejerce es la intensidad, que a su vez corresponde a la sensación de sonoridad. La combinación de tonos e intensidades da como resultado todos los tipos de sonidos existentes. Así que si ustedes escuchan mi voz es por esa característica, o bueno, ¿no? Estamos hablando del oído. Ya. 3.1.3. El gusto. Está mi timbre de voz, el tono, etc. El gusto es uno de los sentidos menos desarrollados del hombre, pues solo le sirve para evaluar los objetos que están en contacto directo con las papilas gustativas de las zonas bucales. La capacidad de discriminación es bastante limitada, de modo que las sensaciones gustativas más específicas son las siguientes: dulce, salado, ácido o agrio, amargo y picante. El gusto es un sentido sobredimensionado en la imaginación de la gente. Lo que ocurre es que está relacionado con el olfato, lo que hace parecer que se gusten los alimentos, cuando en realidad gran parte de esa sensación es olfativa. El tacto, la consistencia de los alimentos influye en la sensación gustativa. Y con el oído, por ejemplo, el sonido crocante de una galleta es indispensable para tener éxito en el mercado. ¿Cómo está relacionado, no? Dios, sí, tiene razón. 3.1.4. El olfato. Acá me dicen, ¿estás en una clase de... ¿Es un libro de marketing o es un libro de biología?
Es que amigos, todo está relacionado con todo, todo de verdad. Bueno, ya. 3.1.4, el olfato. Aunque muchas veces es subestimado, el sentido del olfato es muy importante para el ser humano y comparado con el sentido del gusto, su capacidad discriminativa es inmensamente mayor, pues es el único sentido que llega directamente al cerebro. ¡Wow! Las moléculas de gas son su estímulo físico, las que son recibidas por células vellosas en el epitelio olfativo. Si bien aún no se ha podido clasificar exitosamente los olores, se sabe que su número es muy amplio. En mercadeo, el sentido del olfato se usa de manera todavía limitada y es explotado sobre todo por la industria de la alimentación, como el café, que se vende por su aroma, o el licor, en el cual el bouquet es el aroma que despide, y en la industria de la higiene y los perfumes. Ay, amigos, el café. Hace muchos años me acuerdo que para ir a trabajar pasaba por una calle. En esa calle había una tienda donde molían café. El aroma, pero qué delicia. Y yo no tomo café. Y no tomo café porque me va a gustar y el café no es bueno tomarlo en mucha cantidad. Si no, me voy a volver una adicta al café. No es bueno para los nervios, etc. Ya, acá está el índice 3. No sé si lo mencioné, no recuerdo dónde lo vi. Margaret W. Matlin, no es Martin, no es Matlin. Percepción, Ali M. Bacon, INC, 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 punto. ¿Pero de qué significa INC en inglés? No, ahorita no me acuerdo. Ya, Boston, Massachusetts, 1983. Es un estudio bien antiguo, amigos, ¿ah? Pero a comparación con otros libros de 1930, 1950, bueno, está más. Es que últimamente se han hecho tantos descubrimientos, estamos avanzando, pero tan vertiginosamente porque las máquinas, las computadoras procesan la información tan rápido, ahora el ser humano para que la comprenda, la interprete, la lee, uff. Por ejemplo, tenemos millones de fotos del espacio. Para que los científicos los analicen, estarán usando pues las computadoras que le den aquellas fotos que sean más relevantes, que presenten tales detalles, etcétera, ¿no? Dios, cuánta información. Ya, 3.1.5, el tacto. Es un sentido que funciona mediante receptores situados en la piel, entre la epidermis y la dermis. Es un sentido relativamente bien desarrollado en el hombre, sobre todo en los dedos de la mano. Mediante el tacto, la persona es capaz de discriminar fundamentalmente 3 tipos de efectos: la presión, el calor y el frío. Las áreas del cuerpo en que la piel es más sensitiva a la presión son las yemas de los dedos, los labios, de ahí la combinación con el sabor, la punta de la lengua y el interior del antebrazo. Mediante el tacto, la gente puede reconocer la forma en sus 3 dimensiones, la textura, suave o áspera, y la consistencia, blanda o dura, de los objetos, así como su temperatura. 3.1.6. El equilibrio. El sentido del equilibrio permite ubicar la posición del cuerpo en el espacio sin tener que usar la vista u otros sentidos. Se ubica fundamentalmente en el vestíbulo del oído interno. Con él, sin tener que usar la vista, las personas pueden saber, por ejemplo, si el vehículo donde están viajando está girando a la derecha, a la izquierda, o yendo hacia arriba o hacia abajo. 3.1.7. El sentido sinestésico.
Sirve para ubicar la estructura corporal interna de la persona. Mediante dicho sentido, la persona experimenta una especie de conciencia del cuerpo, es decir, siente la posición de sus extremidades y sus órganos motores y sabe dónde están colocados, así como su estructura y dimensiones. De esta manera, no necesita mirar para saber dónde están sus manos, sus dedos y en general todas las partes de su cuerpo. Esta sensación puede transmitirse a los objetos que se usan, como el automóvil que conducimos sin tener que estar midiendo a cada momento su dirección. 3.2. Capacidad sensitiva. La capacidad sensitiva es un tema ampliamente estudiado por la psicofísica, siendo uno de sus intereses centrales indagar por los límites sensoriales. Así, esta ciencia ha podido definir estos límites, a los que ha denominado umbrales de sensación y catalogado como absolutos y diferenciales. Índice 4. Umbral absoluto. Es el nivel mínimo o máximo en que un individuo puede experimentar una sensación. Así, el punto en que una persona puede detectar una diferencia entre algo y nada es el umbral absoluto mínimo de esa persona para cierto estímulo específico. El nivel mínimo de luz para que la gente vea que hay luz. Existe asimismo un umbral absoluto máximo en el que la sensación experimentada resulta tan fuerte para el individuo que ya no es perceptible por éste. Si hay demasiada luz, el individuo se ciega y deja de ver. ¡Wow! Umbral diferencial. Es el cambio más pequeño en un estímulo que produce el cambio en una sensación. O dicho de otra manera, es la diferencia mínima que se puede detectar entre dos estímulos. Aquí está el índice 4 y dice C. G. Mueller y William. J. McGill o Hill, bueno, ya. Teorías, psicología, ¿cómo es? Teorías en la psicología de los sentidos, de los sentidos, de las sensaciones. Bueno, ya. Bien. En Marx, ¿cómo que en Marx? Melvin H. Ediciones. Teorías de la psicología contemporánea será, bueno, no sé, Series in Contemporary Psychology. También Collier, Macmillan, Nueva York. Collier, Macmillan, creo que esos son los editores, ¿no? Bueno, 1951. Tienen que mirarlo, amigos, porque está en inglés. Ya, ahora vamos acá a una lectura que está en un recuadro verde clarito, seguramente como una aportación más a toda esta teoría que estamos viendo, todo este marketing. A ver. Muy bien. Cera para autos, brillantísima. El umbral diferencial aplicado al marketing. Dios mío. El productor de la cera para autos, brillantísima, desea mejorarla sustancialmente para conseguir que el brillo proporcionado por esta se prolongue por un tiempo mayor que el de la marca competitiva líder. Busca que la mejora sea reconocible por los consumidores, pero solo está dispuesto a invertir lo mínimo indispensable. Con tal fin, la empresa lleva a cabo una serie de experimentos que demuestran que el lustre del competidor dura 5 días
y que el público solo notaría que Brillantísima es mejor si durara al menos 7 días. Es decir, el umbral diferencial del lustre actual será de 40% más de duración. La mejora de la cera debe ser tal que el brillo conseguido se prolongue por lo menos un 40% de tiempo más que el del lustre actual. Solo de esta manera el productor de Brillantísima conseguiría que su producto sea percibido como mejor por la mayoría de los consumidores, lo que incrementaría de manera sustancial su posibilidad de venta. Interesante. Aquí entran los químicos y todo eso. Dios. 4. La percepción. Más allá de que los estímulos sensoriales pueden ser los mismos para todas las personas, cada una de ellas observará cosas distintas, lo que es motivado tanto por las diferencias en la capacidad sensitiva del individuo como por la elaboración psicológica de cada uno de ellos, haga de la información sensorial que reciba. Este segundo aspecto da lugar a la existencia de la percepción como fenómeno humano. Cada uno interpreta a su manera, cada uno observa cosas diferentes. Ya. Definición de percepción. 4.1. Definición de percepción. Si las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a un estímulo simple de los órganos sensoriales, la percepción supone un paso adicional, pues este estímulo se transmite al cerebro, el cual interpreta la sensación. Tal interpretación dependerá en gran medida de las experiencias anteriores, con lo cual cabe decir que la percepción humana se refiere a la experiencia de la sensación. Así, la relación ocurre como se muestra en la figura 3.2. Aquí está la figura 3.2, relación entre estímulo, sensación, percepción y experiencia. La experiencia es la relación entre el estímulo, sensación y percepción. Ya bueno. Vamos a ver, ya le sacaron su pantallazo, amigos. Ya. La percepción puede ser definida como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta estímulos para entender el mundo en forma coherente y con significado. Conforme se enriquece la experiencia y la cultura del sujeto, la percepción aumenta o se fortalece. Es decir, el individuo aprende continuamente a interpretar sensaciones o refuerza la interpretación de ellas. Índice 5, Floyd H. Allport. Series of Perception and the Concepts of Structure. John Wiley and Sons, New York, 1955, ¿no? Bueno, ya. Y el índice 5 estaba en forma coherente y con significado. Ahí, bueno, ya. Disculpen, amigos, se me pasó esto tan chiquitito. Estaba tratando de entender lo que dice porque está tan interesante, de verdad. ¡Qué bárbaro! 4.2. Estímulos perceptivos. ¿Cómo funcionamos, no? ¿Cómo nos relacionamos con toda la propaganda que luego nos van a dar, la publicidad? Claro, primero las empresas tienen que recurrir al marketing para no gastar en vano, etcétera, etcétera, ¿no? Ya bueno. 4.2. Estímulos perceptivos. La percepción es el resultado de dos tipos de inputs que interactúan para formar las ideas personales con respecto a objetos, situaciones o individuos, a saber,
el estímulo físico que proviene del medio externo, es decir, los aspectos sensitivos. Ese era el punto A. Punto B. Los inputs que provienen del mismo individuo, como ciertas predisposiciones, motivos y aprendizajes basados en la experiencia previa. Tenemos pues que las personas conocen el mundo por medio de los sentidos, pero su conocimiento no es un simple reflejo de aquello, sino que tienen siempre una orientación personal basada en la percepción, ¿no? Por experiencias propias, anteriores, digo. 4.3. Proceso perceptivo. En el proceso perceptivo, mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión, intervienen varios aspectos que pasaremos a examinar. 4.3.1. Selección. La capacidad del hombre se hallaría seriamente amenazada de agotamiento o incapacidad si tuviese que analizar las grandes cantidades de estímulos sensoriales que lo rodean. Por esto, de manera inconsciente, las personas ejercitan una gran selectividad en relación a qué aspectos del ambiente percibirán, recibiendo finalmente solo una pequeña porción de los estímulos a los cuales están expuestas. El proceso de selección de los estímulos suele estar influido por dos tipos de fenómenos, los cuales se presentan de acuerdo con naturaleza del estímulo. Entre las influencias basadas en la naturaleza del estímulo se incluyen aquellos aspectos sensoriales que hacen que un elemento se sienta de manera más intensa que otros, más grande, más brillante, más colorido, más movible. Los aspectos internos del individuo. Dentro de los aspectos internos que afectan la selección de los estímulos, existen dos elementos importantes: las expectativas de los consumidores y los motivos que estos tienen en ese momento. Guión. Expectativas. Las personas generalmente ven lo que esperan ver, y esto suele basarse en la familiaridad, la experiencia previa o aspectos personales relacionados. Otro guión. Motivos. Las personas tienden a percibir con mayor facilidad lo que necesitan o desean. En este sentido, cuanto más grande sea la necesidad, más fuerte será la tendencia a ignorar estímulos no relacionados con ella y a destacar aquellos que se necesitan. 4.3.2. Organización. Las personas, luego de haberlo seleccionado, han recogido una cantidad de estímulos separados que, en esencia, solo son una simple colección de elementos sin sentido. Por ello, el paso siguiente es convertir ese agregado de elementos en un todo unificado que sea comprensible más fácilmente. De esta manera, las características percibidas de los diversos estímulos se analizan grupalmente. La escuela psicológica de la Gestalt, que en alemán significa patrón, forma o configuración, postula que la gente percibe siempre una Gestalt, o sea, más que la suma de las partes. Esta escuela propone algunos principios de organización perceptual.
Índice 6. Relación entre figura y fondo. Para que un estímulo se note, debe contrastar con el ambiente. Un comercial que presente un jabón con una mujer muy bella puede llevar a que la gente se fije en la modelo y no en el jabón que se quiere publicitar. Agrupamiento o principio de proximidad. Los grupos perceptuales se apoyan en la cercanía de sus partes, es decir, las personas tienden a agrupar automáticamente los estímulos contiguos para formar una impresión unificada. Una cerveza presentada en el anaquel de las champañas hará pensar que se trata de una cerveza premium. Ley del cierre o clausura. En áreas abiertas de percepción, la persona tiende a hacer un cierre de la percepción. Figura 3.3. Algo no organizado tenderá a ser cerrado, pues su abertura implica que algo falta y genera ansiedad o tensión en el sujeto perceptor. Elemento base para las campañas de intriga. Ya viene el gran producto 20, siglo XX será porque está en números romanos. Aquí hay un aviso, se ve una botella, dice iced en inglés, polar ice, dice, y arriba hay una frase que dice, mi novia salió con las amigas, entonces, ya, es una botella descorchándose, abriéndose y sale la bebida. Por eso está. Y todo bien. Entonces, y todo bien. Y luego dice abajo, si tomaste, no manejes. ¿Te lo recuerdas? Cervecería Polar. C.A. Está bonito. Fue con las amigas, él se va con su amigo, el alcohol, la cervecita. Ya. Figura 3.3. Uso de ley de cierre o de clausura. La publicidad hace que el lector complete la historia con su imaginación. Fuente. HTTP. Esto es de internet. www.taringa.net. Post, información, acá hay un número, 1446-948, las cervezas de América, HTML, etc. Ley de la semejanza. Los estímulos semejantes tienden a formar grupos perceptuales. Si se presenta una margarina en un envase similar al de la mantequilla, la gente puede pensar que es una margarina de mejor calidad. Aquí está el índice 6, dice Wolfgang Kohler, Gestalt Psychology, H. Leverett, New York, 1929. Estoy practicando mi inglés, amigos, para no olvidarme. Está en inglés, pues. Ya. Ley de la buena continuidad. Cuando las personas perciben un estímulo de determinada manera, lo siguen percibiendo así durante largo tiempo, supuestamente dentro de un contexto determinado y no de forma aislada. De aquí la importancia de la primera impresión. Ley de la pertenencia. Un estímulo adquiere significados diferentes según el contexto en el cual se le observa. Si el nuevo producto es de una marca de confianza, se supondrá que también será bueno. 4.3.3 Interpretación. Hasta aquí nada más, amigos, porque tengo que almorzar y el almuerzo ya está listo. Muchas gracias, amigos. Ojalá que les sirva de un poquito de ayuda. ¿Algún comentario, algún pedido? Pónganlo en comentarios de YouTube, ¿no? Para ver qué hacemos al respecto, si podemos
colaborar un poquito más. Hasta la próxima. Gracias. Chao.